El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Mago, anestesiólogo y el padre del dolor en Latinoamérica. Este hombre, además, es especialista en la historia de la medicina, lector voraz y cinéfilo, pero ante todo, explorador humanista de la vida y de la muerte. Habla la experiencia del doctor Tiberio Álvarez. Bienvenido. Gracias, Clara Marcela, por esta invitación. Y si mi vida puede ser útil a otras personas, ¿por qué no compartir? Eso es humildad. San Agustín decía que Dios quiso que se hicieran muchas cosas, pero por una falsa humildad no se hicieron. Espero compartir. Vamos a compartir y empecemos, doctor Tiberio, con la infancia. ¿Para qué sirvió ese tiempo, esos 7 años desde su nacimiento hasta que se fue a Medellín en San Andrés de Cuerquia? Bueno, yo nací en San Andrés de Cuerquia hace muchos años. Mi padre era el maestro allí y esa formación en el pueblo, en un pueblo donde la carretera llegó muy tarde, entonces se conservaron tradiciones de muchos años anteriores. Era un camino obligado para ir hacia la costa en esa época y tiene una historia muy bonita. Entonces las personas del pueblo que tenían cierta valía cultural como mi papá y otras familias empezaron a organizar grupos de teatro. Entonces mi papá dirigía los grupos de teatro. Mi papá también fue el que llevó el cine a San Andrés junto con otro familiar y quizá desde esa época fue la ficción. Como soy de pueblo, es muy interesante porque iba a la sal de uvas Picot cada X tiempo, daba propaganda en los días, pero en el día, y empezaban a anunciar que por la noche iban a presentar cine en una de las paredes de la plaza del pueblo. Y eso para nosotros era la locura, rogábamos o poníamos tijeras para que no lloviera. Y allá tal vez me vi por primera vez a Chaplin, se me quedó grabada en la pantalla. Nosotros veíamos a Chaplin acostados en la acera para poder ver allá. Y así era como los soldados en la guerra veían a Chaplin cuando estaban heridos precisamente por la misma guerra. Entonces es muy interesante cuando uno va sonando eso. Entonces no solamente el cine. Yo no sé por qué, pero allá iba Enoch Roldán. Él tenía familiares allá y entonces yo conocí a Enoch Roldán con su Jeep, con su Errol Films y haciendo películas. Yo tengo una de ellas que él filmó en el año 56 en San Andrés, esperando a ver si el patrimonio fílmico nacional de pronto la conserva mucho mejor. Y hay un Correa que tiene que ver con Procinal, que también es de esa zona, entonces hay una cierta relación con el cine. Y con lo que me enseñó mi papá y con las primeras películas, ya nos vinimos más o menos a los 7 o 8 años aquí a la ciudad, siempre buscando la ciudad, el papá de uno buscando que nosotros estudiáramos, y en unas condiciones muy difíciles vinimos aquí a estudiar a Medellín y ya pude seguir estudiando. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? Somos 2 hermanos, yo soy el mayor. Mi papá era el maestro de la escuela y era muy interesante pues porque además del papá era el que nos enseñaba las primeras y las últimas letras. Y también hubo en su infancia un primer contacto con la magia. ¿Quién fue el que le dio ese primer toque? Me gusta mucho la magia espectáculo, ¿cierto? Y eso es muy misterioso porque la magia, el sacerdote y el médico tuvieron el mismo origen en la historia del hombre. Es muy interesante. Y al final de la vida, como vamos a ver ahora seguro, Hermes es mostrado como un mago que cambia a las personas en físico, así caigo imágenes. Entonces siempre hay una magia constante en la vida y en la medicina, mucho más al final de la vida cuando se presenta eso. Entonces tal vez en un catecismo que nos era obligatorio ir los domingos a las 2 de la tarde, una vez llevaron un mago, no recuerdo exactamente qué dice, pero esas imágenes se quedan. Después hubo un sacerdote, el padre Erasmo, creo que Gómez, que hacía también algunos juegos de manos, tenía habilidad, y posteriormente me fue gustando, estudié, y cuando estuve en Europa pude ver de cerca magos muy famosos, y después ya me dediqué a estudiar, pero con la salvedad de que soy un mago
amateur, simplemente lo tengo como hobby, pero me ayuda mucho como terapia mental y para los pacientes es una gran ayuda. Bueno, usted ya en poco tiempo ya me ha adelantado muchas cosas. Le propongo que vamos despacio y entonces retomemos. Usted se fue para Medellín con su familia, con sus dos hermanos, con sus padres. ¿Por qué la medicina? Nosotros llegamos a Medellín y estudiamos en escuelas públicas. A mí me tocó estudiar en una escuela que llamaba Francisco Antonio Sea, que quedaba en Guayaquil. Entonces a nosotros nos llevaban a caminadas a donde es la estación del ferrocarril hoy en día. En esa época jugábamos en esas mangas, en esos trenes y en lo que llaman las marranas. Cuando yo terminé la primaria, mi papá era de San Pedro, entonces él tenía conexión con los padres eudistas y yo estudié 2 años con los eudistas. Los eudistas llegaron a Colombia, específicamente a San Pedro, en 1908. Allá aprendí el hábito de la lectura y a leer en voz alta, porque durante el almuerzo nos iban nombrando por estricto turno para que leyéramos a los compañeros en voz alta la dicción, el tono y el meterse en todas esas historias de la Edad Media y de España. Otra cosa interesante fuera de la lectura es que ellos venían de Francia y hacía poco se había descubierto el cine. Ellos trajeron unos elementos muy primitivos o de los primeros del cine, entre ellas una linterna mágica y de pronto un proyector de cine muy antiguo, y eso quizá también fue acicate para al pasar de los años estudiar un poco el francés y buscar siempre esa tierra. Entonces un recuerdo muy grato que yo guardo porque lo forma uno en la disciplina, en la lectura y en algo que se llama la melancolía en el sentido medieval. Melancolía en el sentido de la espiritualidad y del retiro interior para ciertos momentos, que es lo que yo le aconsejo a mis pacientes. Después que estuve esos 2 años allá, entré al liceo de la Universidad de Antioquia y terminé en ese liceo, ya la Universidad de Antioquia desde esa época, y posteriormente empecé los estudios de medicina en esa misma universidad. ¿Y por qué medicina, doctor Tiberio, y no dedicarse a hacer cine, si era su pasión, si era lo que lo trasnochaba prácticamente en esa época? Sí, pero no tenía ya esa visión pues como la adquirí después cuando uno empieza a leer y a estudiar. Al principio era una llamada de atención y quizás por los primeros médicos que fueron allá y el ver un herido en esa época y cómo lo suturaban y ya dejaba de sangrar, de pronto esa imagen se quedó grabada y en varios personajes a la redonda de mi familia no ha habido médicos. Entonces uno tenía la opción o de ser sacerdote o de ser cura en un pueblo. Sin embargo, me gustó esta aventura de la medicina y nunca me ha pesado estar en ella. En esa aventura de la medicina vamos a ver en unos minutos en Habla la experiencia con el doctor Tiberio, también porque lo llaman Macrol el Magiero. Él ya nos habló un poco de su nostalgia y de su melancolía y también el papel de la magia en el tratamiento con los pacientes y todo lo que tiene que ver con las terapias y los cuidados paliativos a personas que están cerca a la muerte. Que vislumbran la muerte y están en esas experiencias cercanas a la muerte. En unos minutos entonces. Hoy en día hablamos del autogobierno, de la autonomía, y por eso la muerte hoy es distinta, porque yo puedo tomar mis propias decisiones en relación con mi final. Y lo que nosotros buscamos es que yo muera mi propia muerte, que no me la muera el médico, ni el sacerdote, ni el abogado, ni el familiar, que muera mi propia muerte de acuerdo con mi personalidad. Y eso es muy misterioso porque la magia, el sacerdote y el médico tuvieron el mismo origen en la historia del hombre. Es muy interesante y al final de la vida, como vamos a ver ahora seguro, Hermes es mostrado como un mago que cambia a las personas en físico, así caigo imágenes. Entonces siempre hay una magia constante en la vida y en la medicina, mucho más al final de la vida cuando se presenta eso. Doctor Tiberio Álvarez, ¿qué pasa todos los 16 de abril en su vida? Es un día muy especial porque es el día que nació Charles Chaplin, Charles Spencer Chaplin. Lo he estudiado, me he enamorado de su figura, todo el mundo se va con Charlot, a mí me ha interesado el hombre que maneja los hilos de la marioneta, en este caso Chaplin como persona. Lo estudio como enfermo, desde el punto de vista pues, de la medicina, de lo que tuvo que estudiar, de lo que tuvo que practicar para llegar a ser el genio que fue y todo lo que sufrió ese maestro y cómo lo llevó a la película en una forma sublimada. Cuando uno se pone a estudiar a este maestro se da cuenta que para mí, para muchos, es el genio más grande desde el punto de vista artista que dio el siglo XX. Y podemos decir que usted es uno de los
más conocedores de la vida, obra y milagros de Charles Chaplin. Sí, lo conozco y lo he leído, tengo una biblioteca de más de 60 obras. Doctor Tiberio, ¿el amor por Chaplin es porque hay alguna similitud de su personalidad con él? Chaplin fue un gran depresivo y para mí una de las mejores películas de Chaplin, que es El Circo, que ni siquiera la menciona en su autobiografía, estaba en una profunda depresión, se le había muerto el primer hijo, se le había muerto la mamá, se le incendió la carpa del circo y tuvo muchos problemas de demandas legales en Estados Unidos. Inclusive envejeció, encaneció, que tenía que usar una máscara, pero a pesar de esa enfermedad y esa depresión, es un tipo que logra hacernos reír y mostrar. Y así fue durante toda la vida. Entonces es un personaje que viene de mucho más abajo de abajo. Le tocó sacar comida de las basuras, dormir en la calle, fue un niño gamín, un niño de la calle, no pasó por una escuela formal, no pasó por una universidad y llegó a ser uno de los creadores del lenguaje cinematográfico. Él componía la música, cantaba las canciones con la letra que él componía, tocaba el piano, tocaba el cello y tocaba el violín con la mano izquierda. Y tiene una característica, él conocía mucho el alma femenina y le decía a las artistas cómo actuar y le hacía todas las moniquerías y las peinaba y mantenía un montón de cosas. Él inclusive tiene 2 películas donde se disfraza de mujer. Es un genio en todo sentido y cuando uno lo coge despacito. Chaplin a los 15 años no sabía leer, pero tenía una memoria extraordinaria que su hermano le tenía que leer los guiones y se los aprendía. y se lo aprendía de memoria. Y se aprendió partes de la obra de Charles Dickens y decía uno de los hijos que al final todavía de sus días recordaba párrafos enteros y los trataba de actuar. Una memoria, entonces, como decía un autor, Chaplin tenía un ático o una especie de zarzo en la cabeza donde iba metiendo ideas y las dejaba ahí hasta que llegaban los momentos de las películas, que siempre fue un homenaje a los seres queridos, al papá y a la mamá, y es toda una historia extraña, sublimada, de cómo la creatividad, no importa la enfermedad que hay, ni el origen de dónde viene, lo quiso expresar y sobre todo compartir. Voy a retomar un poco lo que acaba de decir de la enfermedad y el origen y la finalización de la vida, para meterme ya en otro de los terrenos que ha sido como la dedicación de parte de su existencia, y es a trabajar con personas que están a punto de morir. ¿Por qué? Yo soy anestesiólogo y como pasa en todo el mundo, lo que llama la memoria universal, personas que en diferentes partes del mundo, sin comunicarse, van teniendo la misma idea. Yo me pregunté un día qué sabía yo de dolor como anestesiólogo, cómo tratábamos el dolor, y la respuesta fue que no sabíamos nada. Entonces me fue llamando la atención, no había libros, los grandes textos de medicina no traían páginas dedicadas al dolor. Los niños empezaron a sentir dolor oficialmente en 1987. Se operaban sin anestesia ni anestesia local, porque como eran niños no tenían memoria. Entonces a mí me fue llamando mucho esto la atención y empezamos a atender pacientes a título privado, personal, pero se fue dando la circunstancia que la mayoría eran pacientes que tenían cáncer. Y muchos de los pacientes con cáncer, no digo todos, otean la muerte en un horizonte próximo cercano. Entonces, para mí el dolor al principio era un tema científico, las fibras, los receptores, todas las sustancias, la anatomía, la fisiología y la bioquímica, y como buen médico que es un científico, eso da mucha vitalidad y mucha renombre desde el punto de vista científico, y uno podría quedar ahí. Pero estos pacientes me fueron enseñando que la muerte estaba cercana, que había sufrimiento, que no es tanto dolor, que había angustia, pánico, que había que organizar sus cosas, que había que vislumbrar ese, como decía Santo Tomás, esa ecuanimidad al final, y quizás eso me fue metiendo, y como dice Kubler-Ross, que tú la conoces muy bien, ellos son los maestros, y por ello es que yo trabajo, tengo paciencia, los oigo, los escucho. La gran pena secreta, la angustia, como decía Séneca, ¿habrá alguien en el mundo que me escuche un minuto, un segundo, que sepa mi pena secreta, mi pánico, mi miedo de morir, toda esta angustia como ser o como individuo? Eso es lo que yo hago, y hablo con ellos, los consuelo, los aconsejo, y a veces llega tanto que ya te puedes morir tranquilo. Has luchado, has dado testimonio de tu paso por la vida, muérete tranquilo y entrégate al Dios de tus mayores, que es muy bonito eso desde el punto de vista cultural. Claro, porque hay inclusión.
Claro. con las creencias de todo el mundo. ¿El dolor se soluciona con medicinas, con droga? Eso es una pregunta bien interesante. El hombre en busca de sentido, Víctor Frank, sí. Víctor Frank, era un médico que estaba en los campos de concentración y como era médico le tocaba atender a cuánta gente había en esos galpones, digamos así, pues en esos campos de concentración, y le daban 10 tabletas de aspirina. Y con eso, ¿cómo hacía Víctor para aliviar a los pacientes? Simplemente con mirarlas, tocarlas y en la lengua, y encontraban alivio. Yo llegaba a hacer una cosa que tal vez el alivio está en otra parte, tratando de imitar a Kundera. Hay gente que va donde uno simplemente como médico, como persona, que da una paz interior. Los pacientes van a mi consultorio, como se lo enseño a los estudiantes, por 5 o 6 cosas. Primero, que sean bien atendidos, que el paciente que logre entrar al consultorio de uno sea bien atendido, lo cual implica, mi consultorio está lleno de fotografías de Chaplin y de alguna manera da un ambiente mágico extraordinario que tranquiliza, y cuando quieran ir allá lo van a ver. Bien atendidos, mirarle a la cara, decirle por el nombre, yo utilizo mucho el tacto, a subir, a bajar, y esto da otra sensación de ayuda. Es un tacto humanizado, no un tacto instrumental, sino humanizado. Tranquiliza al anciano, llegan temblando, elucubran mejor la pregunta, y esa bienvenida es muy importante. Segundo, que se respetan todas las creencias que tienen, pero si uno puede educarlas y sacarlos de alrededor, yo considero que es una obligación y es lo que yo hago. Tercero, bien informados. El paciente debe saber en qué situación está, o como les digo yo, debe saber dónde estás parado y dónde estás acostado. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Estás contento con la información que han dado los colegas? ¿Quieres que te explique algo más? Le da al paciente varias veces y al acompañante. Cuarto, una buena dosis de optimismo. Eso es básico. Vas bien, estás luchando, los exámenes están iguales a los anteriores, mira que has mejorado en sentido. Es muy importante la autoestima en estas personas. Y hay una parte muy final que es muy interesante, que el paciente no la pregunta, uno no la responde, pero en el contexto de la entrevista está la pregunta y la respuesta. Doctor, ¿cierto que no me estoy muriendo en este momento y que puedo seguir luchando, abrazar a mi nieto, ver a mi hijo que va a terminar una carrera? Estar luchando y bregando, eso es muy bonito, y eso es magia, eso no es tan científico ni es tan artístico, pues es una forma de llegar al otro. Doctor Tiberio, usted mencionó ahorita a Elizabeth Kubler-Ross, y ella, cuando incursionó en todo este tema, fue rechazada por una parte de la sociedad norteamericana, de la sociedad médica norteamericana. Claro. ¿A usted le pasó lo mismo? ¿O ya había mucha sensibilización en este medio para el tratamiento de las personas? No, que están no había acompañando? nada. Inclusive no teníamos dónde consultar. Los pacientes primeros uno sufría con ellos porque no había dónde consultar, ni droga, ni los colegas sabían nada, ni los psiquiatras que uno les preguntaba. Yo hablaba con terminales, con gente joven, en fin, y yo fui objeto de burlas. Uno pasaba y la gente decía que yo estaba loco porque hablaba con jóvenes o con terminales. ¿Qué hace uno? Prudente silencio. Porque a medida que va pasando, esos que se burlaban de uno se fueron enfermando, o sus familiares, o sus hijos, y lo buscaban a uno. Prudente silencio otra vez, porque esto es un cambio que se va dando, entonces nosotros sabemos todo eso, la lucha, la parte emotiva, la parte del amor, del cariño. La parte científica siempre tiene un límite, no puedo llegar más, pero lo otro sigue hacia arriba, y eso es donde ellos encuentran la tranquilidad. El paciente con dolor y que está en fase terminal, no le interesa que el que lo está atendiendo sea un sabio, que tenga libros, que tenga placas, que asista a todos los congresos, sino que a pesar de no saber lo que yo tengo, me entendió, me aconsejó, me acompañó, estuvo en esos momentos finales mientras llegaba la muerte, me consideró que ya era una persona importante hasta el final, y ese es otro lenguaje. Cuando yo empecé a escribir estos primeros artículos sobre la fase terminal, escribía así como estoy hablando. Los devolvían porque ese no era un lenguaje científico. No estaba indexado. Pero hemos hecho una labor, entonces yo tengo la disciplina de escribir todo. Entonces yo empecé a sacar libritos. Yo creé una editorial que se llama Editorial por Hacer Limitada, lo cual implica una cuestión humorística, por hacer. Y entonces yo daba las conferencias que me invitaban y yo mismo sacaba los libros, los editaba,
y yo los vendía después de haber motivado a la audiencia, y así saqué un montón de libros que fueron despertando toda esta inquietud de había que mirar el dolor, que había un sitio geográfico donde se podía ir, que había médicos que trabajaban el dolor y que me podían ir mis quejas, que me dedicaban tiempo, y en eso vamos, y por eso quizá todavía estoy trabajando porque veo unos alumnos que van muy bien y las universidades están trabajando en esta área, y acabo de llegar del Congreso Mundial de Dolor, el número 20, que fue en Argentina. Asistimos 5.500 médicos del mundo que trabajamos en dolor de 92 países. Entonces esto es una comunidad, porque el dolor nunca le interesó al médico. Los libros que escribieron en el siglo pasado apenas escribieron 2 que valieran la pena en los primeros 50 años. La muerte, el médico le tenía prohibido acercarse al moribundo en lugar de llamar al sacerdote. Entonces el cambio sobre la muerte es de los últimos 20, 30 años. Hoy en día hablamos del autogobierno, de la autonomía, y por eso la muerte hoy es distinta, porque yo puedo tomar mis propias decisiones en relación con mi final. Y lo que nosotros buscamos es que yo muera mi propia muerte, que no me la muera el médico, ni el sacerdote, ni el abogado, ni el familiar, que muera mi propia muerte de acuerdo con mi personalidad. Antes uno tenía que morir de acuerdo a San Tarcisio o a un mártir, San Sebastián, hoy en día no. Y eso es lo bonito del mundo moderno. Por eso lo que predicamos de la muerte en el mundo moderno es totalmente diferente a toda la historia anterior. Doctor Tiberio, ¿cuántos momentos de kairos tiene usted? ¿De qué? De kairos. Momentos de placer, momentos de tranquilidad cuando enfrenta. Son 3 palabras básicas que utilizaban los griegos. El uno es diaconé. Diaconé es amor en servicio al otro. Es lo que nosotros tratamos de ayudarle a estas personas, con muchas limitaciones, porque por mucho que uno sepa de la muerte y de la fase terminal, siempre será una aproximación. Nadie sabe exactamente ¿Qué hay allá? Ni en el uno mismo. ¿Sí? Ya me olvidó en qué íbamos. Diaconé es una de las palabras. Diaconé. Segundo, metanoia. Metanoia es ese proceso de reflexión sobre la vida pasada, reconocer errores, malos caminos, cambio de objetivos. Detrás de eso va el insomnio, el ensimismamiento, la memoria panorámica a la vida, y uno va renaciendo a lo que uno quiso ser. Es muy bonito ese proceso metanoia, que hay que aliviar el dolor para poder hacer ese proceso. Mire que aliviar el dolor implica la ética. Y finalmente hay una palabra que utilizan mucho los griegos, kairos. Kairos es un tiempo sin tiempo, de donde uno se reencuentra y me estoy muriendo, alcanzo la paz interior, alcanzo la ecuanimidad de que hablaba San Francisco y me muero tranquilo. Uno lo logra ver en muchos pacientes antes de morir, pero muchos en la sintonía con la muerte sonríen al final ante ese más allá que llaman cielo, no sé. Doctor Tiberio, en nuestro próximo segmento vamos a hablar mucho más de magia, pero antes de terminar, yo quiero saber y quiero que comparta con nosotros su pasión por la historia y por reconstruir, porque es una reconstrucción, es una recolección metódica y sistemática de la historia de la medicina. En Antioquia. En Antioquia. Y situaciones e historias que no se conocen mucho, que usted ya las recopiló, como la primera cesárea, como muchas otras cosas que han pasado en la historia de la medicina en nuestro departamento. ¿Qué se encontró? Cuando yo estaba empezando medicina, hace muchos años, me tocó conocer ya al final de sus días al doctor Emilio Robledo. En Antioquia y en la Facultad de Medicina se han escrito 3 libros. Uno se escribió en 1881 sobre la historia en Antioquia por Manuel Uribe Ángel, muy elemental, pero reflejó toda esa época del empirismo y de los primeros médicos. Es un libro muy bonito, se publicó en 1881. Después, en el año 1923, Emilio Robledo escribió Historia de la Medicina en los departamentos antioqueños. Trae una serie de datos, de fotografías, muy malas por cierto, por la época, y a mí me apasionó y me tocó conocerlo porque estaban poniendo unas estatuas en la playa de próceres en Antioquia, y uno de ellos, Manuel Uribe Ángel, y eso me quedó grabado. Y a medida que fui avanzando en la medicina, me fui interesando la historia y Emilio Robledo, y ya veía los libros de él, y empecé a hacer entrevistas. Yo tengo muchas entrevistas que se llamará de pronto un libro, Entrevistas con la medicina antioqueña, con una cosa extraordinaria. Yo entrevisté a Héctor Abad Gómez, fui hasta su finca, yo era muy amigo de él, una entrevista muy hermosa, se la mostré a él, le gustó mucho, y Tiberio, hay que publicar esto,
Y después me dijo, no, esto está muy peligroso, es mejor que esperemos, y lo mataron a los 15 días. Esa fue la última entrevista que se le hizo al maestro, la hizo Tiberio Álvarez, fue publicada, y por eso yo aparezco en uno de los libros más vendidos en la historia del libro en Colombia, que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad. Mi nombre figura ahí porque esa entrevista fue acicate en un momento dado al escribir eso. Y así tengo otras entrevistas con profesores de primera mano que guardan su momento oportuno para reflejar una época del año. Es como un testimonio. Pero detrás de eso yo me fui a libros, a archivos, a actas, a un montón de cosas, tenía forma de llegar y con el tiempo fui escribiendo y fui recogiendo. Y como digo yo en el prólogo, ¿qué importa que tú no tengas ideas en la cabeza con tal de que tengas un buen libro de notas? Yo tengo un buen libro de notas. Y después una con las otras como si fueran hilos para ir formando un tejido y así he publicado. Publiqué la historia de los decanos de la Facultad de Medicina, que son 43, y hace poco salió Ciencia y Presencia en la Historia, Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde hago un recorrido desde el sabio Mutis y los primeros discípulos de él que vinieron a Antioquia hasta que se creó la escuela y llegar hasta el año pasado cuando se terminó el libro. Es una mirada panorámica muy interesante, me da mucha satisfacción que eso se pudiera salir a la luz pública, porque no es que sea uno grande, sino que eso es contribuir a una cosa de Antioquia, porque la medicina aquí es única. La gente de aquí se iba más que todo para Europa, para Francia, y traían esas ideas, y fuimos influidos por los principales personajes de la medicina en esa época, y es una medicina muy linda, y por eso yo brego a que la queramos más todos los días. Usted habló ahora del sabio Mutis, pero sabemos de su gran afición también por Álvaro Mutis y por Macrol. Entonces no es Macrol el gaviero, sino que usted le dicen Macrol el magiero. El magiero. Entre otras cosas, el sabio Álvaro Mutis, si vos miras los retratos de él, es igualito al escritor, son igualitos. Son igualitos. Entonces, yo me leí toda la obra de él, di una conferencia el año pasado sobre Macrol, Álvaro Mutis y Chaplin, porque la poesía, le seguí los pasos, me leí todas sus novelas, que son extraordinarias, y cada uno de nosotros tiene mucho de Macrol, ese buscar unos objetivos y no lograrlos, cierta melancolía, cierta nostalgia. mirada, yo le enseño a mis estudiantes que uno debe coger un personaje y enamorarse de esa persona. Chaplin, Mutis, yo les obligo a leer El olvido que seremos, es un libro que los que van conmigo lo tienen que leer, pero es un aprendizaje para la vida. Y es a través de los libros que a mí me ha ayudado a llegar a toda clase de pacientes, porque es en los libros de literatura donde está el sufrimiento. En los libros de medicina no hay sufrimiento como lo tratamos, y quizás eso me ayuda a llegar a una amplia mayoría de personas, porque es a través de los libros como se conoce el alma. Decía un escritor, que tú vas a conocer una ciudad y la miras de lejos, pero con la novela entras hasta la casa, hasta la cocina, la sala, hablas con los personajes. Es a través de los libros como yo entro también a las personas. ¿Y qué tal si entramos también a las personas a través de la magia en unos minutos? Estamos en la experiencia con el doctor Tiberio Álvarez. Yo hago ayudar a morir con dignidad, no eutanasia. Eutanasia es tener la intencionalidad de matar a alguien y llevar a cabo esa intención. Nosotros aliviamos a la persona mientras llega la muerte, soluciona sus problemas, se pone en paz con sus vecinos, arregla sus cosas personales, habla con los hijos, perdona a los enemigos y llega a ese despojo total que ya estoy listo para morir, como decía Ignacio de Loyola al final. Yo le enseño a mis estudiantes que uno debe coger un personaje y enamorarse de esa persona. Chaplin, Mutis, yo les obligo a leer El olvido que seremos, es un libro que los que van conmigo lo tienen que leer, pero es un aprendizaje para la vida. Y es a través de los libros que a mí me ha ayudado a llegar a toda clase de pacientes, porque es en los libros de literatura donde está el sufrimiento. En los libros de medicina no hay sufrimiento como lo tratamos. Con el doctor Tiberio Álvarez hemos recorrido el cine, hemos hablado de Charles Chaplin, hemos hablado de la medicina, de la historia de la medicina en Antioquia, pero ya tenemos la mesa y usted sabe para qué, doctor Tiberio. Para la magia. Nos faltó por hablar de la historia de la fotografía en Antioquia. Hace muchos años me dio por recoger fotografías que tuvieran que ver con la medicina, personajes, instituciones, momentos,
y se fueron acumulando hasta llegar a tener un archivo en este momento de unas 3.000 fotografías. Y lo bonito de la medicina antioqueña es que puede seguir a través de fotografías y es otra posible publicación en un futuro, también demasiado interesante. Y se siguieron los parámetros que se hacían en el mundo en esa época. Vamos a mirar la magia, porque además quiero preguntarle a usted cómo hace para hacer magia con el tiempo y hacer todo lo que hace. Es muy interesante, quizá me ayuda la buena memoria, la disciplina y otra cosa que es muy misteriosa, poder cambiar de un momento a otro, como se cambia de un libro y cambiar la temática. Y la otra cosa es la disciplina. Si a mí me ponen una conferencia, siempre le escribo o dejo los principios generales y entonces tengo muchas cosas escritas que las cosas se repiten. Ven, necesitamos que nos hables de esto, o uno impone el tema. Entonces yo ya tengo algo escrito, lo complemento, he leído otras cosas y la memoria. Y tengo, como decía ahora, tengo unas 70 libretas porque yo voy apuntando las cosas de la vida diaria, casos difíciles, toma de decisiones, pequeños poemas, por ejemplo, la muerte de un niño. ¿Qué pienso yo cuando me estoy tomando el tinto y se me sale una lágrima por un niño que se me acaba de morir, o un anciano que fue muy amigo mío? Entonces es una especie de diario del dolor y el sufrimiento. Frases, palabras, historias, cosas de Fellini. Fellini, al final de sus días, vivía solo en un apartamento. Y cuando él llegaba, abría la puerta y ahí mismo se recostaba en la parte de afuera, en la pared. Y una vez le preguntaron que por qué hacía eso y dijo, para que salga el olor a viejo, yo no, siendo él el viejo. Yo alguna vez le escuché Sí. una palabra que me llamó la atención, cronofagia. ¿Qué significa? Cuando yo trabajaba en Abri aquí, en esa época había Félix Martí Ibáñez, era un médico psiquiatra español que publicó la revista más hermosa que se publicaba en español, se llamaba MD, Medical Doctor, y publicaba artículos, historia, era un humanista, y esa revista me llegaba ya a ese pueblo y después a Frontino. Entonces yo le escribí a él y la carta apareció y para mí fue eso muy interesante, y a él le aprendí la cronofagia. Cronofagia es uno perder el tiempo, cronos tiempo y fagos comer. Películas que no llevan a nada, libros que no llevan a nada, conversaciones que no llevan a nada. Por eso es muy importante los objetivos en un tema, para dónde voy, o si no, no leerlo porque estás perdiendo el tiempo. Y quizás eso me ha ayudado a mí para no cometer, y lo utilizo con mis colegas amigos, ojo con la cronofagia, pero no en el sentido de perder el tiempo, sino de crecer interiormente y que el poco tiempo de que uno dispone sea utilizado en la mejor proporción posible. Eso puede ser una de las explicaciones de uno por qué se mete. La otra cosa es que yo siempre pensé en tener una cultura más horizontal que vertical. Entonces, mirar los prados, el río, la melodía y no meterse en un tema hacia arriba o ser muy cuadriculada en la temática. Es mejor ser un poquito más horizontal, saber menos, pero se disfruta más. Vamos a disfrutar. ¿Qué tenemos? Bueno, este es un hobby que yo tengo hace muchos años y lo estudio y lo practico y me gusta trabajar. Hay pacientes que van muy bien o con los niños y entonces son momentos en la misma consulta que se hace magia. O en las mujeres es muy interesante que les digan la buena aventura. Entonces, por ejemplo, las cartas, no sé si se alcanza a ver las cámaras, alcanzan de coger esto, podemos ir trabajando mientras tanto. Las cartas nos representan a todos los humanos. Las cartas se pueden barajar con una sola mano, como lo aprendí yo hace mucho tiempo. Espero que me salga hoy aquí ante las cámaras de televisión. Ahí salió y se barajan. Barajar con una sola mano. Sí, se pueden barajar también con las dos, de tal manera que esas 52 cartas, reyes, figuras, números, que representan la historia de la humanidad, vas a sacar la carta, que nadie la vea sino tu persona, sí. Que ni las cámaras de televisión, la que quieras, la miras, la recuerdas. Siempre les digo que boca abajo, porque la otra le dije a una paciente que boca abajo, pues ella es la que se puso boca abajo. Me gustaría que barajaran las cartas, ¿listo? Listo. Por favor. Claro, yo las barajo. Y recuerda esa carta. Esto es lo que yo hago a veces en mi consultorio, estando con las personas para que ellos estén allá, ¿cierto? Ah, está muy bien, uff. Sí. Y me gustaría que miraras esta carta, miraras esa caja, que no contenga nada. Perfecto, no contiene nada. Pones la mano izquierda aquí y te concentras en la carta.
y te voy a leer el pensamiento. Mírame, sacaste una carta de color negro como el vestido que tienes, pero lo más bonito de esa carta es que representa el símbolo de la buena suerte y del conocimiento. Y fuera de eso, acá está un número que para mí es extraordinario. Para que todo el mundo participe, ¿qué carta escogiste? 8 trébol. Dios mío. ¿Cómo lo hizo? Doctor Tiberio, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? La magia. La magia. magia. ¿Hay tiempo de otro? Sí, claro, sí, claro. Uno puede seguir Es trabajando. impresionante. Hagamos este otro que es muy interesante y quizás es de los juegos más difíciles que yo hago y más rápido. Saca la que quieras. Ok. La pueden mostrar a la audiencia. Listo. ¿Listo? Y la metemos. Espero que la recuerden todos y que no se le olvide esta carta única que sacó esta jovencita. ¿Es alguna de estas cartas? No. No, más difícil todavía. ¿Es alguna de estas cartas? No. Entonces, si no es ninguna de las que están ahí, tiene que estar en esta selva de 52 cartas. Yo voy a sacar una carta al azar, no sé qué carta voy a sacar, muy difícil. Voy a poner esta mano aquí y yo esto lo hacía en 4 segundos, espero que hoy rompa mi récord. Y voy a sacar una carta al azar, pero si ustedes se concentran, ¿cuál es la carta que vamos a sacar? Voy a sacar una carta. ¿Qué carta escogiste? As pica. Yo no la quiero voltear, pero si sale eso, sigo creyendo en la magia. As pica. Doctor Tiberio, siga creyendo en la magia, esto es Sigo creyendo increíble. en la magia. Esto es increíble. Podemos trabajar con monedas, no sé. Sí, Este es un juego que más que magia te lo voy a mostrar y me gustaría que revisaras esa. Muéstrala así. Tiene principio y fin. Sí. Sí. ¿Que tiene qué? Principio y fin. Principio y fin. Y te voy a mostrar 3 monedas de la China. Por favor, míralas. No tienen canaladuras, salvo, muéstrala ya a la audiencia. Son 3 monedas originales de la China. Y las puedes ensartar. Esta es una magia muy difícil. Llevo muchos años practicándola. Quizás es de las cosas más difíciles que yo elaboro. Y espero que salga, más o menos que queden en la mitad. Coja los 2 extremos. Muéstrale que son 3 monedas. ¿Lo alcanzan a ver? 1, 2 y 3. Sí. Perfecto. Me gusta eso, que crean en uno. 3 monedas y las ponemos escalonadas, mira. Mira esto. La cámara, ¿se alcanza a ver? Y hago suavemente y van saliendo, mira. ¿La puedes tener? ¿La puedes tener? Tenerla ahí. La otra más difícil, mira esto. No le hago fuerza para que salga más fácil, mira. ¿La puedes tener? Esta es la más ¿Cómo difícil. lo saca? La colocamos aquí, no sé si la alcanzan a ver, mira esto. Sopla. Y la tiro. Esta es la más difícil, imagina esto. ¿Puedes mostrar la mano? Son 2 monedas y esta tercera. Estira la mano y la colocas acá encima. Cierra la mano y voltéala y que quede aquí a la vista del público. Esta es la más difícil porque es la tercera moneda. Quizás la parte más difícil porque es la parte final donde todo el mundo está pendiente de que las cosas salgan bien. Vas a sentir una cosa muy especial, una especie de calor, calambre o piquiña. Y pueden mostrar la mano, la abres lentamente, colócalas aquí. 1, 2 y 3. Esa es la magia. Supera Sí. mis expectativas, doctor Sí. Tiberio. No, un aplauso. Uno mismo se asombra y una de las cosas que uno pide es que uno nunca pierde la capacidad de asombro. Detrás de esto hay estudio, manejo de público, manejo de una historia, desvelos,
pero lo que más se gratifica a uno es cuando las personas que están alrededor, y esos 2 pacientes que están en mi consulta, que representan a una multitud de pacientes, en eso se hace la magia, así sea con una sola persona. Y un juego de magia, por sencillo y simple que sea, tiene contenida toda la magia, como un libro contiene todos, decía Borges. Y esa combinación de magia, no, todavía estoy aquí impresionada, esa combinación de magia y medicina, esa combinación de humanismo en estos tiempos de deshumanización de la medicina. Yo no sé porque no he leído, porque la mayoría de los médicos no son magos, pero esto primer juego que hice contigo, dando mensajes positivos a una persona, a una mujer, a una niña, hacia adelante de lucha, creo que es válido. No lo he encontrado, lo estoy haciendo en muchos países, o con los niños, o con los adolescentes. Una forma de llegar a ellos es a través de la magia. Y esa capacidad de asombro, aún cerca a la muerte, es parte de la magia. Yo tengo una conferencia que se llama La magia de los últimos días, y la magia es todo este ambiente, todo este asombro, todas esas cosas contenidas que no se pueden expresar de alguna manera y que quedan aquí. Mírate que la gente queda al principio así, no dice nada y no les gustó, no, ¿cuál no les gustó? Es que, ¿qué pasó aquí? Uno hace pequeños milagros. Yo no soy zurdo, dediqué 10 años a manejar la mano izquierda, porque me enamoré no de un mago, sino de lo que hacía un mago. René Laván es uno de los magos de las leyendas de la magia actualmente vivos. Él ya está de edad, tiene el don de la palabra, de la historia, y a mí me encantó esa magia, lo estudio, presento muchos juegos de él, siempre dando la autoría. Lo visité en Tandil, Argentina, donde vive, lo traje aquí hace unos 5 años, y tiene unos juegos extraordinarios, y a mí me dio por estudiar o enseñarle a la mano izquierda cómo barajar y cómo sacar cartas y cómo hacer la magia. Él es invitado a los principales escenarios del mundo. Lo que yo estoy escribiendo sobre la historia de la magia en Medellín es muy interesante porque aquí han venido unos magos extraordinarios. Pero con él hubo una anécdota acá en Medellín. Ay, sí. ¿Cómo A él fue esa anécdota? le falta una mano, Sí. entonces maneja la mano izquierda a la perfección. Él tiene una prótesis aquí y es muy elegante, y todo lo maneja con esta mano. Él hace milagros en el breve espacio de 5 dedos, como dice algún poeta. Entonces aquí los compañeros lo invitaron al pueblito paisa y lo montaron adelante en el carro, y cuando se iban a bajar cerraron la puerta y le cogió la única mano buena. Todos estos dedos eran todos negros y era el mago de los dedos negros. Doctor Tiberio, usted ahorita habló de las libretas y todo lo que usted escribe, y hubo algo que me llamó la atención y era de los casos difíciles. Como ser humano, ¿no siente mucha impotencia frente a los niños que se mueren de cáncer, frente a los amigos que se van muriendo al lado de uno, y usted como médico no poder hacer nada del sufrimiento? ¿Cómo lo maneja? Es una pregunta muy interesante y muy misteriosa. Yo hablo con mis estudiantes y colegas. Ese instante, cuando tú examinas a un paciente y vas a escribir en la historia, pasa 1 minuto o menos, pero en ese minuto tienes que tomar una decisión. Le va a ayudar, hay que sedarlo, está sufriendo mucho, todo eso es todo en el breve espacio de 5, no de 5 dedos, sino de 5 segundos. Y es un momento bien interesante, porque la ética, la filosofía a través de la historia es como un globo que se va llenando, y muchas veces el aire tira para un lado, entonces porque están las teorías de Rousseau, después las de Spinoza, después las de Bergson, en fin, hay un montón de cosas, y uno se puede quedar allá y se olvida del paciente. Nosotros de todo ese globo nos tenemos que ir para la chimenea y tomar decisiones éticas en un corto tiempo, porque si no sufriría más el otro. Entonces es un momento bien interesante, y todo eso, esa pregunta que haces se le va quedando a uno en ese ático que hablaba de Chaplin, para tomar decisiones. A veces se cometen errores en el sentido de pronto pude haber esperado o dejé sufrir mucho. Yo me he hecho muchos arrepentimientos porque yo vengo de una escuela de que la vida era sagrada, y como la vida era sagrada nadie se podía morir, y entonces así tenía más encefálica salida, cáncer, muriendo. No, es que la vida es sagrada, y no pensamos en una cosa que se llama calidad de vida. Hoy hablamos de calidad de vida y calidad de muerte, porque los infiernos y los cielos se hacen antes de morir. Si yo a una persona le puedo suprimir el infierno al final de la vida, yo creo que es una obligación ética, y me parece mal que un médico por ignorancia, por miedo, porque lo critiquen, no le ayude al otro
a un buen morir. ¿Usted está de acuerdo en ayudar a un buen morir? Yo hago ayudar a morir con dignidad, no eutanasia. Eutanasia es tener la intencionalidad de matar a alguien y llevar a cabo esa intención. Nosotros aliviamos a la persona mientras llega la muerte, soluciona sus problemas, se pone en paz con sus vecinos, arregla sus cosas personales, habla con los hijos, perdona a los enemigos y llega a ese despojo total que ya estoy listo para morir, como decía Ignacio de Loyola al final. ¿Cuál es el sentido de la vida? La lucha y el milagro también. Yo le digo a mis pacientes que el milagro incluye la lucha y a veces es más importante la lucha que el milagro. Sus alumnos, sus colegas lo quieren, lo recuerdan, lo valoran mucho. ¿Usted cómo quiere quedar en la historia de la medicina en Antioquia? ¿La misma que usted escribió? Depende de la etapa donde yo ya estaba con los estudiantes. A veces me dicen Chaplin, porque yo presenté un festival de Charlie Chaplin durante 20 años. Y todas esas generaciones de allá, cuando me encuentro con ellos, me dicen Chaplin. Cuando me dicen mago, ya sé más o menos a qué generación pertenecen. Ahora me dicen, sí, yo tengo muchos chistes. Yo empecé trabajando con los primeros auxilios y ya estoy con los últimos. Dejé la anestesia y me entregué al dolor. Cosas que van saliendo, pero que al fin y al cabo son ciertas. ¿Y cómo quiere morir? Después de haber visto a tantas personas morir y acompañarlas en su paso. Esa es una frase muy común de la... Ay, usted tiene el cielo ganado, doctor, usted cómo le ayuda a la gente, pero uno no sabe qué va a pasar en uno. Pero uno también es consciente que el tiempo ha pasado y yo sí me siento satisfecho con lo que he hecho. No me va a quedar ningún remordimiento, no. De acuerdo a mis capacidades hice lo que me tocaba hacer en el momento que me tocó hacerlo. Y quizás eso es lo que me da cierta paz. Sé que los días que faltan ya son menos de los que llevo. Tengo una familia muy linda, mis pacientes me quieren mucho, mis alumnos. Yo me siento contento con la vida, con lo que he hecho, y ese es el testimonio de lo que uno es. Uno no puede salirse de ahí. Y ese testimonio, doctor Tiberio, se lo agradecemos mucho haber compartido con nosotros estos minutos, habernos divertido de esta manera. Todo el paciente que quiere morir quiere tener algo de relación con otra persona, para que esa persona diga, y eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Muchas personas que me han confiado al final, este es un testimonio de ellos, que es lo que llama la vida relacional. Uno antes de morir quiere quedar en una impronta de otro, como una sonrisa, como una mirada. Y antes de terminar, yo por la mañana veo un niño y me llena, me acongoja, después veo un anciano, después veo una niña joven, después viene un profesor, y a medida que van pasando los personajes, la cara del anterior se va difuminando, hasta que al final quede el género humano sin cara, o tú puedes meter la tuya, y es muy misterioso. Trabajamos con la esencia del humano, cuando ya se ha luchado en la vida y se mira un futuro que es la muerte, que no sabemos qué se sigue. Nosotros queremos agradecerle estos minutos, doctor Tiberio. Gracias. Habló la experiencia del doctor Tiberio Álvarez, su experiencia con la vida, con la muerte, con la magia, con el cine, pero sobre todo su profunda humanidad. Gracias, jovencita. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.